nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y aquí la tenemos a Silvina Romano con nosotros para hablar en la columna de economía que estrenamos hoy. Silvina, gracias por estar aquí con nosotros y por sumarte con estas columnas de todos los miércoles. No, gracias a ustedes por la invitación y me pongo un poco más nerviosa en persona acá. Ah, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo sale. Siempre se charla un poco mejor en mi experiencia igual, se da más conversada la cosa. Bueno, para quienes no lo saben, Silvina es, lo voy a decir yo, licenciada en Economía, recién lo dijiste. ¿Magíster en qué? En Economía. Magíster en Economía y sos doctora... En ciencias sociales, derechos humanos, retos éticos, sociales y políticos. ¿Y eso lo estudiaste después de ser licenciada en Economía? Sí. Okay. Bueno, si querés te digo, amo la economía, me desencanté de la economía. Bien, ¿en qué año? ¿En qué me desencanté? Sí. Y ponele entre 2010 y un par de años adelante sentía que no me daba las respuestas a ciertas inquietudes. Ok. Y ahí empecé a buscar otras alternativas o pensar una economía más crítica. Y en el programa de doctorado de economía, las metodologías no cuantitativas, por decirlo, no tradicionales, no gustaban tantos, así que bueno, me fui más, que al fin de cuentas la economía es una ciencia social, ¿no? Efectivamente, a buscar otras perspectivas. Aunque algunos quieran hacernos creer otra cosa. Sí, así que bueno, hay un camino. Mirá. Y volví a enamorarme de la economía, pero desde un lugar mucho más crítico de la tradición económica. Claro, claro. Bueno, yo les decía a la gente del otro lado, a veces serán temas, si se quiere, más conceptuales de la situación macro que estamos viviendo y otras veces serán más particulares. Hoy es crédito suba. Sí, te decía, frente a los anuncios nuevos, en principio el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad con los nuevos créditos suba, me parecía interesante que charlemos un poquito. Sí. Y obviamente es tratar de dar la mayor luz posible, pero las decisiones terminan siendo personales, cada familia, cada persona decide. En principio, y hay como mucho antecedente del crédito UVA, gente que le fue muy bien, gente que le fue muy mal, y lo que quería era como contar un poco de qué se trata y dar ideas para que se puedan tomar la decisión con mayor información. Claro. En principio estamos hablando de créditos de entre 20 y 30 años, por lo menos los anuncios de estos dos bancos, y hay anuncios de otros bancos que van a sacar líneas y convocatoria. Y se está hablando de financiar hasta el 80% de una compra de vivienda, 50% para terminación de una vivienda que empezaste a construir y no llegaste por algún motivo, te falta algo de dinero. Pero yo tengo de verdad, te digo, quiero cambiar el piso de un... ¿Vale? ¿Puedo sacar un UVA para cambiar el piso? Sí. Hay que ver bien la condición que te pide el banco y obviamente que cuando se trata de obra lo que te van a pedir después para la rendición o desembolso son avances de obras y demás, pero es una opción. Y el 100% para una ampliación. Te quedó chico la casa o querés hacer un cuarto extra, puedes pedir hasta el 100%. Esto, los anuncios, es la tasa entre el 5.5% y 8.5%. Sí. Y la indexación o la actualización con el UVA. Claro. Que si vos me decís tasa del 5%, me parece súper accesible, pero no hay que... Es europea. Sí, perder de vista que está el UVA y traje algunos valores de referencia. Está indexado, en castellano dice que está atado a algo. Atado a la inflación. En este caso a la inflación. Sí, sí. La cantidad de bancos que salieron a anunciar que sacaban de nuevo o que reimpulsaban el UVA, ¿tiene que ver con que los bancos van viendo que la inflación está yendo hacia la baja? No, la verdad que si te tengo que decir que analizo es que tiene que ver con prestarle al Estado, prestarle a los privados y estos cambios o el objetivo del déficit cero y las movidas de la política financiera y la política fiscal. Los pases y todas esas cosas. Sí, tiene que ver un poco con eso. O sea, ¿tienen muchos pesos? Tienen pesos. Mirá. Hay que analizarlo más a fondo, pero en principio te digo que tiene que ver con eso. Mirá. Y con la necesidad, obviamente, de brindar alternativas para la compra de vivienda. Estamos hace muchos años sin una política activa al respecto. Hay distintos programas que alcanzan un grupo particular o el crédito que se dio para construcción y demás, pero bueno, obviamente frente a los problemas con los alquileres, a la ley de alquileres, a la discusión con los alquileres, el crédito hipotecario es una alternativa. Claro, bien. Insisto con el UVA porque es uno de los factores determinantes para tomar la decisión si sí o si no. El UVA, y siempre que hablemos de indexación, tiene que ver con que está atado a algo. Sí. En este caso, la principal variable es
al índice de precios, a la inflación. En el enero del 21 el valor del UVA estaba en 66,45 y hoy, me fijé hace un ratito, está en 975, como porque nos demos una idea de cómo puede llegar Ese es el índice del UVA. Sí, el índice de actualización. Claro. Lo que se te actualiza o lo que vas a ver si sacas un crédito UVA, que siempre debes más. Vos vas pagando y vas reduciendo las cuotas, pero la actualización de este valor del capital que sacaste va incrementándose. Claro. A mí me hace acordar con otras características seguramente, pero al plan de ahorro de los vehículos que vos sacabas, ahora creo que es a 10 años, no sé, una cosa así, pero vos sacabas un auto y cuando el capital del auto aumentaba, te aumentaba la cuota también. Bueno, es algo por el estilo, regulado por el Banco Central, digamos, y la información la va emitiendo el Banco Central. Asusta porque siempre lo ves creciendo, pero va a llegar un punto en el que sí se va a terminar de pagar. Obviamente que el anuncio de la inflación del último mes de menos de 2 dígitos es un mes, digamos, esto estamos hablando a 20, 30 años, es mucho más difícil pensarlo. Y para mí el anuncio de un mes no significa nada cuando tiene mucho que ver, y como también explicaban en la nota anterior, que es caída de consumo, ¿no? Lo que implica la caída en el consumo, la caída en el empleo, el círculo recesivo. Sí. Para pensar en un crédito UVA, una familia tiene que considerar qué tipo de ingreso vas a tener, cuánto ese ingreso va a aumentar, porque si vos me decís, yo tengo un contrato súper lindo que me aumenta cada vez que aumenta la inflación, entrá. Vas a ver que la deuda te incrementa, pero también te va a incrementar el salario. Vos me decís, trabajo como monotributivista y depende de lo que facture el mes, y bueno, ahí hay que pensarlo un poco más. Y si estás en negro con ingresos informales, evidentemente también va a variar. Pero también estamos hablando de 20, 30 años, entonces es muy difícil hacer una predicción. Sí, que en algún momento se va a terminar, y que también cada uno, cada familia tiene que tomar la decisión pensando en qué condición de vivienda tenés hoy. Digo, vos tenés alquilándole la vivienda al tío con un alquiler simbólico, capaz que en este momento no te conviene esto. O si somos una familia numerosa y tengo un contrato que se me indexa, que sería el UVA, ¿no? Sí. Pero que me aumenta cada 3 meses, agatado a la inflación, y bueno, ahí capaz que... Yo creo que ahora es una sensación personal que tengo, que es con estos créditos UVA, hay algo que la sociedad se curó de espanto, que es, bueno, ya sabemos que es por inflación y que en materia de inflación mucho no se puede confiar en nadie. Me parece que lo que pasó en la era de los créditos que sacaron durante el macrismo es mucha gente creyó que efectivamente la inflación iba a bajar, confiaron en eso y eso duró 2 años nada más o menos. Me parece que ahora está un poco más informado cualquier persona que quiera, ¿no? También una cosita, estamos hablando de la inflación, está atado al dólar MEP, ¿no? Entonces ahí también entra otro factor que tiene que ver con la inflación, pero yo creo que sí, y que también hay alternativas. Podés sacar el crédito dependiendo del banco y, digamos, yo creo que este es momento de ir analizando, ver las condiciones que saca cada banco y esperar un poquito, no de salir corriendo a tomar un crédito, ¿no? Pero, por ejemplo, hay seguros que vos pagás un punto más, y si vos me preguntas a mí, que soy más conservadora en las decisiones personales, prefiero pagar un punto más, pero saber que el seguro, si se dispara la inflación, te va a cubrir una parte. ¿Esos seguros te los da el propio banco? Te los ofrece el banco. Entonces, dependiendo el monto, dependiendo del ingreso familiar, es eso como lo va poniendo es una caución. Cada banco. Sí, hay que ver. Por eso leer la letra fina y asesorarse bien en el banco, porque de los dos que te estoy hablando yo, el hipotecario tiene 8.5 la tasa. Y habíamos dicho que era... Y el Ciudad 5.5. Y ahí hay una diferencia importante. Claro. Y nosotros estamos en Tierra del Fuego, pero el Ciudad también tiene 3.5 dependiendo la zona. Si vos querés comprar en Cava, la zona donde compras. Y ahí 3.5, fíjate con el 8.5, son diferencias. Claro. Entonces, probablemente este seguro varíe dependiendo del monto que uno solicite y demás, pero a mí me parece que considerando los riesgos que asumís con un crédito de este tipo... Pero si la tasa fuera del 7 o el 8, una cosa por el estilo, yo pago un punto más, 9, 9,5, ponele, y con eso, tenés un seguro. Si se dispara la inflación, me cubre el seguro. Sí, y yo un porcentaje, ¿no? Ok, pero bueno, un porcentaje de esa disparada. Sí. Sí, a mí me parece que esa es una buena alternativa. De nuevo, si yo tengo que dar una recomendación, diría prestar atención a eso. Por otro lado,
Ponele que vos vas al banco, llevas el ingreso familiar y te dicen, bueno, podés pagar hasta una cuota de 500.000 pesos. Sí. No sacar eso, sacar menos, saber que te dejas un margen. Porque como es tan variable, Claro. no sabes cómo te puede afectar. Y como esto te cubre hasta el 80% de la vivienda, vos tenés que poner un 20%. Suponete que decís, bueno, tengo un 25%. Bueno, tratar de reservarte algo de dinero para eventualmente afrontar una variación Claro. en el precio. Obviamente que la previsibilidad tiene que ver con la inflación, con el tipo de cambio. Es muy difícil, tiene que ver con la condición que tengas y con las ganas de afrontar estos riesgos. Como te decía en la pausa, si te quita el sueño de tener una deuda a 30 años y es complicado, ¿no? Tal cual. Si lo comparás con el alquiler que estás pagando y decís, bueno, en algún momento la vivienda va a ser mía, capaz que eso te da más tranquilidad. Esa era una pregunta que te iba a hacer, que es, no sé si hay en algún lugar, está publicado, no sé si el dato existe, si hay una comparación entre la gente que está alquilando, cómo le ha ido incrementando el alquiler, no solamente para entrar a un alquiler, sino el aumento anual o semestral o lo que fuera, y después la renovación. Lo que pasa, comparado con un UVA. Si vos lo considerabas con la ley anterior, el UVA iba a ser mucho más caro, porque la ley anterior era el aumento anual, estipulado por el índice, y en un alquiler de 3 años. Y ahí, el que entraba con ese contrato, le ganaba la inflación. Hoy... Por 3 años. Bueno, después el dueño de la vivienda te iba a decir, vení, voy a recuperar todo lo que perdí en estos 3 años. Por eso mismo, pero es difícil hacer ese índice que decís vos porque tuvimos cambios de regla 2 o 3 veces. Entonces es difícil. Si vos lo dejás si vos lo pensás hoy, donde cada uno negocia lo que puede, como puede, con el propietario y demás, bueno, es otro escenario. Entonces, esas cosas para tener en cuenta. Te decía que más o menos para una cuota de 400.000 pesos mensual, arrancando ahora, equivale a un crédito de $50.000, como para tener un valor. El crédito se da en pesos, pero como está indexado... De nuevo, por favor. 400.000 pesos mensual, $50.000. Okay. Y ahí incrementando, si pedís más de 50.000, lo que sea, para tener un valor de referencia. Claro. Y eso más o menos equivale a un ingreso por hogar de 3 millones de pesos. Entonces también... Ok, no es para cualquiera. Claro, ahí tenés otra limitación, lo que hablábamos antes. Capaz que trabajás al negro y tenés un ingreso mucho más alto, pero no lo podés justificar, no vas a poder ingresar en este tipo de crédito. Yo tendría que tomar más horas cátedra, me parece. Muchas más. No sé, por lo que hablamos unas el otro día. cuantas más, sí. Entonces, es un escenario de incertidumbre. El contrato de alquiler es en un escenario de incertidumbre, o como decíamos, podés tener un buen contrato 2 o 3 años, pero para adelante no sabes qué va a pasar. Claro. Está atado también al ingreso familiar y a lo que puede llegar a pasar. A mí me parece, si yo tendría que decirle a alguien qué hacer en este momento, tener toda la información, ir haciendo los números y esperar un poquito. Claro. No apurarse. Porque además, por eso te preguntaba por lo de la baja de la inflación, porque lo leía el propio ministro de Economía. Es decir, hay una bajada de línea de el Club La Nación Más, toda esa gente, y algunos funcionarios que, por supuesto, necesitan mostrar que la cosa está funcionando, que te dicen, mirá, la inflación está bajando, por eso salen los créditos de vuelta. Y la vamos a mantener en menos de un dígito, y vamos a hacer Irlanda. Y bueno, y hay que ver que capaz que dentro de 2 o 3... Allá hoy empecé a ver algunos economistas y algunos periodistas especializados en economía mostrando que en términos de alimentos parece que mayo-junio viene con más aumento que lo que fue abril. Lo que pasa que, y bueno, ya es abrir otro tema que igual lo podemos dejar para la semana que viene, pero el índice de precios es una canasta de bienes, obviamente que considera la canasta básica, que tiene que ver con, en este momento, no, para mí tiene que ver con la paralización del Estado, con la caída del nivel de consumo, pero con el tipo de cambio desdoblado, atraso cambiario del tipo de cambio oficial y demás, yo no preveo que esto se pueda sostener mucho en el tiempo, entonces no cantaría victoria con la inflación. Por eso está bueno también decir, bueno, están apareciendo estos créditos de vuelta, con revisalo. Un mes de bajada no me mandaría. No puede ser una pauta general. Yo creo que hay que esperar un poquito más. Claro. Y hoy estamos teniendo... Y entiendo yo que también es, qué sé yo, conocer la experiencia de lo que fue la primera experiencia UVA, ¿no? Hay mucha gente que
hizo mucha queja al respecto. Hay ¿no? gente que se le complicó muchísimo, hay gente que tenía unos dólares ahorrados y ante la primer variación o disparada del tipo de cambio no oficial o del mercado paralelo, pudo vender esos dólares y pagar en pesos la deuda que tenía. Hay un montón de factores. Es muy corto plazo hablar de 1 o 2 meses para tomar una decisión de 20, 30 años. Claro. Pero sí informarse, hacer números, saber cuánta plata tenés ahorrada, ver qué propiedades hay a la venta, conocer los valores, cuánto podés negociar. Sí. Son procesos largos, no son decisiones Sí. que se tomen... Vos decías, bueno, son préstamos a 20, 30 años, pero si la inflación aumenta la deuda, aumenta el capital. La deuda de capital. La deuda de Y te capital. va aumentando la cuota también. Claro, y vos decís, pero tarde o temprano la terminás de pagar. ¿Y cuándo es eso si nunca deja de aumentar? Pero esta, digamos, tiene un fin. Hay que ver que llegues a los 30 años. Pero bueno, Claro. un poco es el sistema. El tema es que cuando se te dispara todos los indicadores, se te dispara la deuda también. Es así. Claro. Entonces, es como, bueno, vos hacías la comparación con el autoplan. Y sí, cada vez pagás más, cada vez el auto vale más, pero en algún momento se empieza a achicar lo que debes. Sí. Pero bueno, son 10 años de pagar. Sí. El hecho de que los grandes defensores de los UBA dicen es muy baja la tasa. No, es muy baja la cantidad de deudores. Y porque tenés que tener hoy más de 3 millones de pesos para ingresar. Claro. Y ¿Vos decís deudores que se atrasen con la deuda o que accedan? Como que tiene muy bajo, es muy bajo el índice de gente que no lo pudo pagar, que está debiendo. Uh-huh. Eso en algunos lo que plantean es claro, porque te lo quitan directamente de tu caja de ahorros, digamos, automáticamente te lo... Pero además es muy restrictivo, no cualquiera entra, y esto también tiene que ver con el nivel de deudor, y por eso, para otro día, ojo con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito el banco te la da y te pone un crédito de 3, 4 millones para que compres en cuota y después no puedes pagar la cuota. Claro. El crédito hipotecario está mucho más analizado y restringido a la verdadera capacidad de pago. Claro. El crédito personal, estos que vas por San Martín y te dan el papelito, bueno, eso no tiene el mismo análisis. No. Y ahí la gente se complica mucho más. Y hay que leer ni hablar, cuál es la tasa de interés. Esto tenés también, un nivel de regulación mucho más importante. Eso pasa mucho también con Mercado Pago y las billeteras virtuales, que te ofrecen guita muy fácil, y la tasa es altísima. Sí. Mucho quilombo con los pagos mínimos de las tarjetas, ¿se está viendo? Yo voy a cerrar siempre diciendo, dentro de lo que puedas, no pagues el mínimo. Los intereses de refinanciar la deuda de la tarjeta de crédito es usurero. Otro día te traigo los índices, pero dentro de lo posible, conciencia en si saco en cuotas, tratar de poder pagar la cuota. Claro. Y si tengo hay gente que dice, no, pago el mínimo por no sé, no paguen el mínimo. Porque paguen después es tremendo. Es una bola eterna. Sí, yo nunca tuve educación financiera, pero siempre yo a mí me cuesta dormir, soy de los que le cuesta dormir por una deuda. Sí. Entonces siempre me preocupé de no pagar el mínimo, sino de pagar lo que... viste que además, bueno, no sé si siempre fue así, pero si vos tenés la plata en la caja, en algún momento la tarjeta se paga sí sola. Lo tenés como débito automático. Yo lo tengo como débito automático. Pero no todo el mundo pero tiene. Yo aprieto el botón antes, no me aguanto. Sí. Hay gente que te pone el débito mínimo y eso es un error, si podés tenerlo. Y sí, y yo he recomendado muchas veces, si vos conseguís comprar algo a cuotas fijas, es un negocio, no sé si es un negocio en la realidad que vivimos, pero es una alternativa para decir, bueno, en un par de meses me cuesta menos pagarlo por la inflación. Claro. Considerando que tu sueldo aumenta. Si tu sueldo no aumenta, sí, lógico, tiene que darse las dos cosas. A veces también decís, bueno, en 6 cuotas, ¿cuánto es? 5%, te sigue conveniendo. Claro. Ahora, eso es un juego. ¿Pagar el mínimo? Nunca. No. Dentro de lo posible, no. A veces se te va de las manos y no podés, pero si podés, no paguen el mínimo, paguen el total de la cuota. Claro. Bueno, entonces, créditos hipotecarios UBA, esperar, evaluar. Sacar cuentas, ver cómo evoluciona, saber ver los seguros. Saber que es a 30 años, que ahora la inflación puede estar bajando, pero la vimos en un mes.
eso puede cambiar completamente. Y política para la vida, no pagar. Sí, eso lo vamos a decir cada miércoles. Bueno. Silvina, gracias por haberte venido hasta acá. Gracias por la por invitación. sumarte al equipo y bueno, y por ayudarnos también a entender algunas cuestiones que tienen que ver con la economía. Gracias. Muchas gracias. Silvina Romano, la vamos a tener todos los miércoles aquí, unos minutos antes de las 4 de la tarde, hablándonos justamente de economía.